Señores, tengan ustedes muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente en la hora en que vean esta presentación. El día de hoy continuamos con la sesión 6, con la sexta sesión del curso Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna. Ya tenemos en plataforma al doctor Francisco Rojas. Doctor Francisco, ¿cómo está? Muy buenas tardes, encantado de tenerlo nuevamente. Buenas tardes, Edu. Encantado de estar con ustedes nuevamente. Fantástico, doctor. Iniciamos, doctor. Genial. Buenas tardes con todos. Y nuevamente estamos juntos para ver esta sexta sesión de nuestro curso sobre el marco profesional de la auditoría interna. El día de hoy vamos a profundizar un poco en el tema del programa para el aseguramiento y mejora de la calidad de auditoría interna, ¿no? Como les comentaba, este grupo de normas donde se establece que la auditoría interna tiene que tener un programa de aseguramiento y mejora de la auditoría interna es hoy por hoy ya bastante importante y cada vez va a ser más importante porque cada vez más las organizaciones están siendo, de alguna forma, tienen que implementar un programa de aseguramiento de la calidad, ¿no? Si son empresas reguladas, poco a poco, la gran mayoría de los reguladores está decidiendo que se implemente este programa de aseguramiento y mejora de acuerdo con las normas del Instituto de Auditores Internos, ¿no? Y como práctica líder a nivel mundial, también, si es que una empresa de repente no es regulada por un ente que le pide que tenga que tener un programa de aseguramiento de la calidad, las prácticas líderes poco a poco lo van pidiendo y lo más probable es que de acá a unos pocos años ningún área de auditoría interna se salve de tener que implementar esto, ¿no? Es decir, no se salve de tener que cumplir con las normas y el marco para la práctica de la auditoría interna, ¿no? Y para cumplir con el marco de auditoría interna, ¿no? Con el marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna, se tiene que implementar este programa de aseguramiento y mejora de la calidad, porque es parte de las normas, ¿no? Muy bien, por eso es importante y he considerado necesario hacer una sesión en la que expliquemos en qué consiste, qué es, ¿no? Este programa de aseguramiento de la calidad, qué es, en qué consiste, ¿no? Y luego vamos a ver norma por norma, cada una de las normas que ya hemos visto en las sesiones anteriores, pero vamos a ver hoy día qué cosa tendríamos que tener para probar que estamos cumpliendo con la norma, ¿no? Entonces, de tal forma que cuando se despliegue el programa de aseguramiento de la calidad, cuando se hagan las revisiones externas, ¿no? El revisor externo pueda tener la seguridad de que se está cumpliendo con cada una de las normas. Y de hecho, cuando implementemos las revisiones internas, ¿no? Podamos nosotros sustentar que estamos cumpliendo con las normas y por lo tanto que nuestro trabajo está alineado a este marco internacional, que básicamente es el marco para un trabajo de auditoría interna de calidad. Muy bien, siguiendo esa línea, el contenido de la charla de hoy día nos presenta en un primer momento el programa de aseguramiento y mejora de la calidad en sí, ¿no? Y luego cómo podemos demostrar la conformidad con las normas, ¿no? Muy bien, empecemos con la gran pregunta. ¿Qué es? ¿Qué es el programa de aseguramiento y mejora de la calidad? ¿No? ¿En qué consiste? ¿Por qué? Hagamos un intento. Yo los invito a que en estos minutos respondan para sí mismos qué creen que es de lo que hemos visto, ¿no? De lo que hemos visto de todo el marco, de lo que hemos visto las normas, y hemos visto las normas específicas que hablan del programa de aseguramiento y mejora de la calidad.
intenten responder qué es y en qué consiste, ¿no? Si quieren pueden compartirlo de manera anónima, ¿no? Pero es interesante que hagan este ejercicio de decir, a ver, hoy, ¿qué creo que es el programa de aseguramiento y mejora de la calidad? Y cuando terminemos la sesión del día de hoy, replanteémonos nuevamente esa pregunta y veamos, vaya, cómo si realmente esta sesión nos ha aclarado los temas, nos ha dado luces, nos ha servido, ¿no? O de repente, ¿qué vacío me sigue quedando? Y aprovecho y lo pregunto, ¿no? Y me hacen la pregunta y me dan sus comentarios y podemos, pues, todos de manera conjunta enriquecer y hacer más provechosa esta sesión. Muy bien, ¿qué es? Vamos a verlo. El programa de aseguramiento y mejora de la calidad, en palabras simples, es un mecanismo para evaluar el cumplimiento con las normas y con el código de ética. Así de puntual. Es el mecanismo que tiene que implementar el auditor interno o la función de auditoría interna para evaluar si es que su área de auditoría interna, la forma cómo está constituida, cómo realiza, cómo está organizado, cómo realiza y gestiona su labor y cómo hace cada uno de los trabajos de auditoría, está cumpliendo con las normas y el código de ética. Normas y código de ética. Eso es lo que piden, ¿no? Eso es en lo que consiste el programa de aseguramiento y mejora de la calidad, ¿no? Y todo esto está en las normas de la secuencia 13, ¿no? La 1300, la 1310, la 1311, la 1312, la 1320, 21 y 22, que nos hablan primero de lo que es el programa de aseguramiento de la calidad, luego nos dice que tiene que haber revisiones internas y externas, ya lo vamos a ver, ¿no? Y luego va profundizando en cada uno de los conceptos y en qué debería consistir cada cosa. Esto de aquí que está entre comillas, este concepto, esta explicación es del Instituto de Auditores Internos y nos dice que el programa de aseguramiento y mejora de la calidad está diseñado para hacer posible la evaluación del cumplimiento por parte de la actividad de auditoría interna de las normas para la práctica profesional de la auditoría interna, las que llamamos las normas, ¿no? Y la evaluación de si auditoría interna aplica el código de ética del Instituto de Auditores Internos, ¿no? Eso es. Entonces ya vamos aterrizando el concepto. Bueno, estas normas de la serie 13, ¿no? Que hemos visto, en realidad lo que quieren es evaluar, darnos pautas para que podamos nosotros como auditores evaluar si estamos cumpliendo con las normas o no. Entonces, si tenemos ese concepto claro, ya se nos va a hacer más fácil todo lo que viene, ¿no? Porque lo que quiero ver es asegurarme de que cumplo con las normas. Muy bien. Entonces, este es el marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna que hemos visto, ¿no? Que está conformado por la misión de auditoría interna, ¿no? Que es el para qué existe la auditoría interna, ¿no? Luego viene la definición de lo que es auditoría interna de cara a lograr esa misión. ¿Qué cosa es la auditoría interna, ¿no? Esa es la definición. Luego vienen los principios fundamentales, que son los pilares sobre los que debe descansar el quehacer de auditoría interna, ¿no? Y luego viene puntualmente el código de ética y las normas, ¿no? Que son el detalle del cómo llevar adelante, cómo poder lograr ser lo que la definición de auditoría dice que tiene que ser la auditoría interna. Cómo poder cumplir con los principios fundamentales, ¿no? Y en ese contexto, cómo poder lograr, haciendo todo esto, lograr la misión de auditoría interna. Entonces, el programa de aseguramiento y mejora de la calidad se enfoca en estos dos grupos de conceptos, que son las normas y el código de ética, que son los conceptos más aterrizados y más puntuales de qué cosas hacer, ¿no? Ahí tenemos, el código de ética promueve la cultura ética en la profesión de la auditoría interna y las normas, como hemos visto, son los requisitos y guías
que debe contemplarse al desempeñar una función de auditoría interna, ¿no? Y los trabajos que hace esta función de auditoría interna, ¿no? Los principios, recordando de manera global, ¿no? Son los principios de integridad, de objetividad, de confidencialidad y de competencia. Y incluyen las reglas de conducta que detallan lo que los auditores internos deben y no deben hacer para desempeñarse de acuerdo con estos 4 principios éticos, ¿no? Muy bien, y las normas, pues tenemos las normas que son sobre atributos de la función de auditoría interna de los auditores internos, ¿no? Y las normas de desempeño, que ya son propiamente del trabajo de auditoría, ¿no? Y dentro de las normas de atributos tenemos las normas en sí, de los atributos, y las normas que nos hablan precisamente de este programa de aseguramiento y mejora de la calidad. Ahí se han insertado estas normas que nos guían y nos dan las pautas para que nosotros podamos, como auditores internos, verificar si cumplimos o no con este código de ética y con estas normas de auditoría. Muy bien, el programa de aseguramiento y mejora de la calidad entonces está enfocado en ver que se cumple con el código de ética y las normas de auditoría. ¿Y por qué no ustedes estarán preguntándose, por qué no con todo el marco, ¿no? del Instituto de Auditores Internos, con todo el marco para la práctica profesional? Porque si se cumple con este código de ética y con estas normas para el ejercicio profesional de la auditoría interna, se va a estar cumpliendo con los principios fundamentales para la práctica profesional. Y al cumplir con esto, estamos cumpliendo, estamos siendo lo que es la definición de auditoría dice que debe ser una función de auditoría interna. Y por lo tanto, estamos cumpliendo nuestra misión, ¿no? Cumpliendo las normas y el código de ética, y de hecho el cumplimiento del código de ética se va a ver reflejado al cumplir las normas, porque las normas puntualmente nos dan las pautas de cómo hacer las cosas de manera que estén íntimamente relacionadas con esos atributos del código de ética, ¿no? Con esos principios éticos, con esas conductas éticas, ¿no? que establece el código de ética. Ese es el tema conceptual respecto del programa de aseguramiento y mejora de la calidad, ¿no? Yendo puntualmente al programa de aseguramiento y mejora de la calidad, que ya hemos visto que básicamente son los mecanismos para ver si estamos, para poder nosotros evaluar que estamos cumpliendo con las normas y por lo tanto haciendo un trabajo de calidad, ¿no? Tenemos la norma 1310 que nos habla de que el programa de aseguramiento y mejora de la calidad debe incluir tanto revisiones internas como revisiones externas. Ah, muy bien, ya sabemos. Entonces, internas y externas. Primer gran concepto o división en cuanto al programa de aseguramiento de la calidad. Luego viene la norma 1311 que nos dice que las revisiones internas son realizadas al interior de la organización y del área de auditoría interna, ¿no? Y entonces se realizan revisiones de 2 tipos, las revisiones continuas y las revisiones periódicas. Y bueno, como su nombre lo dice, las revisiones continuas, partimos mejor por las revisiones periódicas, que es más fácil de explicar, son revisiones que se hacen periódicamente, pueden ser una vez al año, pueden ser una vez cada 2 años, eso dependerá, como vamos a ver, del tamaño de la organización, ¿no? De la organización de auditoría interna. Y consistirán en un trabajo de auditoría interna que está incluido como parte del programa del plan de trabajo anual, de cuando toque hacerlo, ¿no? Y que se realizará y se harán revisiones para ver el cumplimiento, de la forma que ya vamos a ver más adelante. Las revisiones continuas son revisiones que se hacen de manera continua, es decir, en el día a día de los auditores, ¿no? Son mecanismos que se han insertado en el quehacer de los auditores para que estos puedan ir validando, asegurándose de que cumplen con los criterios de las normas de auditoría, y por otro lado, esos mismos mecanismos le van a permitir documentar el cumplimiento con las normas, ¿no? Muy bien. Y luego vienen las revisiones externas, que como bien lo dice, son revisiones que se hacen
por alguien independiente a la función de auditoría interna y que también es independiente de la gestión donde se desenvuelve el área de auditoría interna, ¿no? Muy bien. Esto es el mapa, por decirlo, del programa de aseguramiento y mejora de la calidad. Tendremos que concentrarnos en revisiones continuas, revisiones periódicas y saber que vamos a hacer revisiones, que tenemos que tener revisiones externas, para lo cual tendremos que contratar tal vez a un externo o que solicitar los servicios de alguien, si es una corporación, de alguien suficientemente entendido en el tema de auditoría interna, pero que está fuera del ámbito geográfico, tal vez del ámbito de influencia de la función puntualmente que se está revisando, ¿no? Es decir, que si yo tengo una operación en un país específico, digamos en Perú, ¿no? Y mi área de auditoría, su ámbito es la operación de Perú, ¿no? Tal vez la revisión externa de calidad la puede hacer alguien del equipo, del grupo, pero del equipo de auditoría que está en Colombia de repente, ¿no? Porque es independiente del equipo de auditoría de Perú e independiente de la gestión de Perú, ¿no? O se puede solicitar de repente a una firma consultora, a una firma de especialistas o a un consultor especialista en el tema, ¿no? Muy bien, aterricemos ahora en lo que es las revisiones internas continuas, ¿no? Estas revisiones internas continuas se van a focalizar básicamente en verificar el cumplimiento, si bien no únicamente, pero están más que todo abocadas a verificar el cumplimiento de las normas de desempeño, es decir, de las normas que nos dicen cómo hago el trabajo propiamente del proceso de auditoría, desde la planificación, la ejecución, el reporte de resultados, ¿no? Desde mi gran planificación anual, ¿no? Entonces, ahí es que están focalizadas las revisiones continuas. ¿Y qué es lo que yo implemento en estas revisiones continuas? Y seguramente, estoy seguro que ustedes en sus áreas de auditoría, algunos, si no gran parte de estas técnicas o de estas actividades, ya las tienen incorporadas, ¿no? Y que quienes han tenido la experiencia de formar parte de alguna firma, ¿no? De una firma de consultoría, de auditoría interna o incluso de auditoría de estados financieros externa, ¿no? Si tienen esa experiencia, pueden remitirse a las revisiones de calidad que se hacen en las firmas, en las cuales existen formatos, existen checklists, existen programas y paso a paso para verificar la calidad, ¿no? Es decir, se tiene una metodología, oye, hemos llenado la forma tal en la cual verificamos que de acuerdo con la metodología hemos hecho esto, sí, no. Todo eso es una verificación de calidad, de que estamos aplicando los estándares con los que deberíamos aplicar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, aquí no los he listado acá en la presentación, para que lo escuchemos y tomemos nota de ello, ¿no? Algo muy típico son las listas de verificación, los checklists, ¿no? En auditoría interna, puntualmente, los checklists se utilizan a lo largo de la ejecución de un trabajo de auditoría interna, por ejemplo, ¿no? Es decir, tengo un checklist que puede acompañarme a lo largo de toda la ejecución de la auditoría de compras, por ejemplo, desde la planificación. Entonces, ahí me da las pautas metodológicas que yo tengo aterrizadas en mis procedimientos, ¿no? Y me dirá, pues tengo que reunirme con el process owner,
tengo que tener una reunión con el Process Owner, luego tengo que hacer una verificación de sus objetivos operacionales, ¿no? de esa área, tengo que verificar qué procedimientos y procesos y subprocesos involucra este proceso, ¿no? Entonces, conforme se va realizando el trabajo, se va haciendo un check. Ah, se hizo. Ok, se hizo y lo hizo fulano de tal en tal fecha, ¿no? Muy bien. Y eso, ¿qué me va a demostrar? Que hay una planificación, que es un trabajo metódico, que este trabajo está en línea con los procedimientos que yo tengo documentado, si es que lo tengo documentado en un manual o en una compilación de documentos, ¿no? Y que estos documentos, lógicamente, estén alineados con las normas específicas de auditoría interna, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estos checklists que aplican, por ejemplo, para todo el proceso de una auditoría, que pueden aplicar para un tema específico, como por ejemplo un checklist para el proceso de planificación, de la gran planificación anual, ¿no? De repente puedo tener un checklist en el que yo ponga los pasos y las actividades que debería cumplirse y de repente en qué tiempos y de repente quién debería cumplirlo, ¿no? Entonces, mientras se va haciendo el trabajo, se va documentando, ah, sí, efectivamente, los supervisores de auditoría presentaron los temas de acuerdo a su análisis, qué sé yo, luego el gerente o director de auditoría interna lo revisó y luego hizo tal cosa, ¿no? Con qué fecha lo revisó, quién lo hizo, y vamos llenando esto y va quedando evidencia de que vamos realizando nuestras tareas de acuerdo con nuestros procedimientos y que estos procedimientos están de acuerdo con las normas, ¿no? Ahora, cuando veamos en la segunda parte de la sesión de hoy, vamos a ver cada una de las normas y qué pautas debemos tener para poder evidenciar que estamos cumpliendo con las normas, ¿no? Y en muchos de los casos, la forma de aplicar, de evidenciar que estamos cumpliendo, en realidad hace parte de lo que es la revisión continua, ¿no? Formatos, checklists. También, por ejemplo, el realizar, y esto es muy interesante, realizar encuestas de finalización de trabajos. Eso que nos puede parecer a algunos muy raro y a otros perfectamente incorporado o perfectamente normal en un proceso de auditoría interna, eso, por ejemplo, también es otro mecanismo de verificación de revisiones continuas, ¿no? Un mecanismo de revisión continua. ¿Por qué? Porque estas encuestas de cierre en las que yo puedo tener dos tipos de encuestas de cierre. Una encuesta de cierre con el área auditada, en la que yo le puedo preguntar respecto de la calidad de los hallazgos y de cómo se presentaron los temas respecto de la realidad, cómo ellos ven su área, ¿no? Es decir, los auditores tienen un claro entendimiento de cómo funciona su área, los auditores tuvieron una actitud que esté en línea con el código de ética, por ejemplo, ¿no? Y le vamos poniendo, se demostró independencia, bueno, la independencia se demuestra de otra forma, ¿no? Demostró competencia, imparcialidad, conocimiento del tema, y de repente los auditados pues nos van a dar un feedback, ¿no? Las observaciones y los temas de mejora y las recomendaciones consideran que son valiosas para el proceso, para el área, para el tema auditado, ¿no? Y eso va dando feedback, ¿no? Ese es un tipo de encuesta. Y hay otro tipo de encuesta para la alta dirección, para el directorio, y en la que se puede recoger información respecto de si consideran que la forma como se presentaron los resultados fueron adecuadas, respecto de si los resultados realmente agregan valor o fueron importantes para la organización, tal vez de repente en un grado de bastante, medianamente o nulo.
esto nos va dando feedback respecto de distintos puntos de vista del trabajo del auditor, para cada trabajo de auditoría, y va dejando evidencia de que estamos haciendo un seguimiento de la calidad del trabajo de auditoría interna. Porque cada una de las cosas que en estas encuestas se preguntan deben estar alineadas a temas del código de ética y temas de las normas de auditoría, ¿no? Por eso es una herramienta muy potente para poder obtener un real conocimiento de si nuestro trabajo está siendo apreciado, está siendo ejecutado con calidad o no, ¿no? Y nos puede ayudar no solamente para evidenciar el cumplimiento, ¿no? Y evidenciar que estamos haciendo revisiones internas, sino básicamente para poder hacer los ajustes necesarios para mejorar nuestro cumplimiento y nuestra calidad en el trabajo, ¿no? ¿Qué otras cosas hemos visto? Los listados de verificación, los checklists y los formatos de cumplimiento. Hemos visto las encuestas, ¿no? O el feedback, encuestas de determinación de trabajos, ¿no? Los dos tipos, a las áreas auditadas y al directorio, a la alta dirección. También otro punto son los indicadores, ¿no? Los indicadores de desempeño de los trabajos. En realidad hay distintos indicadores de desempeño que hacen parte de la revisión continua de calidad. Por un lado están los indicadores de desempeños propiamente dicho del trabajo, y por otro lado están de las personas que hacen el trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo les voy diciendo, en los trabajos puntuales de auditoría, el cumplimiento con los plazos, ¿no? El cumplimiento con las personas y recursos, más que todo, cumplimiento con el recurso planificado, es decir, yo tengo una auditoría que va a durar 3 semanas, así la planifiqué, y entonces yo debería tener un seguimiento de que efectivamente cómo voy avanzando en el tiempo y si cumplo con esas 3 semanas o me extiendo demasiado. Otro indicador es si yo calculé el número de auditores y sus capacidades. Es decir, yo dije que estas 3 semanas iban a involucrar un número específico de horas hombre, ¿no? Que se traducían en personas con capacidades de sistemas, de repente, con capacidades de conocimiento de algún tema específico, ¿no? Y ver si efectivamente eso se va realizando o no. Y esto me va a permitir hacer ajustes y poder ver la forma de mejorar hacia adelante la planificación de mi trabajo, ¿no? Y por otro lado, están las revisiones al cierre, las revisiones del desempeño de los auditores, que es sumamente importante también, porque me va a ir midiendo el grado de compromiso y el grado de conocimiento y el grado de adhesión, por un lado, al código de ética, el grado de conocimiento y habilidades que tienen estas personas, y me va a permitir ir viendo dónde tengo que ajustar las tuercas con cada persona para que desarrolle ciertas habilidades o se comprometa con el trabajo o hacerlo ver que de repente no ha aplicado adecuadamente algún principio del código de ética, ¿no? Y esas evaluaciones son muy, muy importantes, ¿no? Entonces tenemos también los indicadores claves de desempeño que pueden medirse en sí respecto del trabajo, ¿no? O respecto de los auditores, ¿no? Y bueno, también es importante ver en estas revisiones de calidad que básicamente la supervisión es sumamente importante que quede documentada, ¿no? Y en eso nos ayuda mucho, bueno, los propios papeles de trabajo, los propios programas de trabajo y los checklists de verificación, ¿no?
En la revisión continua, por ejemplo, la revisión continua debe documentar adecuadamente el proceso de supervisión a lo largo de cada trabajo de auditoría, ¿no? Si tenemos eso, estamos en un buen camino para evidenciar el cumplimiento con las normas con la revisión continua, ¿no? Ahora, hay un tema particular respecto de las revisiones continuas, ¿no? Las revisiones continuas, como su nombre bien lo dice, se desarrollan a través de estos mecanismos que hemos visto, que se implementan como parte del quehacer, como parte del proceso, de los distintos procesos de auditoría interna, ¿no? Y debe haber un momento en el que el director de auditoría interna, el auditor interno, el jefe, el gerente, como lo llamemos, revise estos mecanismos que ha implementado y haga una evaluación de si estos mecanismos me están dando un feedback adecuado de que estoy cumpliendo con las normas de auditoría, si se está cumpliendo con llevar a cabo estos mecanismos, si se están documentando, si se están haciendo, ¿no? Y a partir de esa información voy a hacer un informe que deberé presentar al directorio. O sea, tengo revisión continua a través de estos mecanismos a lo largo de todo el año, a lo largo de todo mi desempeño de auditoría interna, y voy a tener un momento en el año en el que yo, como director de auditoría interna, voy a revisar el cumplimiento con estos mecanismos de revisión continua y voy a sacar un análisis de, oye, sí, estoy cumpliendo adecuadamente, pero he identificado que debo mejorar algunos temas, ¿no? Eso debe plasmarse en un informe que debe ser comunicado al directorio. Así tiene que ser, ¿no? Eso es lo que nos dicen las normas de las revisiones internas continuas, ¿no? Luego vienen las revisiones internas periódicas. Y estas revisiones internas periódicas lo que van a hacer es, si bien van también a revisar las normas de desempeño, pero van a hacer una revisión más global de todas las demás normas de auditoría, ¿no? Y del código de ética. ¿Y en qué van a consistir estas revisiones internas periódicas? Bueno, es una revisión que debe ser parte del programa, del plan de auditoría interna. Si tenemos nuestro plan de auditoría interna anual, debemos incluir esta revisión periódica como una actividad de revisión, ¿no? Que va a estar a cargo del director de auditoría interna, ¿no? O que tiene que ser liderada por el director de auditoría interna, ¿no? Y lógicamente va a tener un presupuesto de tiempo y de horas, ¿no? Y seguramente también de recursos, ¿no? Muy bien, ya sabemos que es una tarea que se incluye como parte del plan anual de trabajo y que llegado el momento se va a realizar. ¿Y qué es lo que se va a realizar ahí? Pues bien, se va a realizar la verificación del cumplimiento mediante, por ejemplo, un muestreo de trabajos de auditoría del periodo que se está revisando, ¿no? Si yo estoy haciendo la revisión interna periódica que va del periodo julio 2018 a junio 2019, bueno, pues de repente haré un muestreo de trabajos en base a algún criterio sólido, ¿no? Puede ser un par de trabajos de cada tipo de auditoría, depende del área, en verdad, de qué tipos de trabajos hagan, cantidad de trabajos, ¿no? Bueno, se hace un muestreo de trabajos y se va a revisar todos los papeles de trabajo de esos trabajos, ¿no? Desde la planificación, ver, oye, este trabajo estuvo incluido en la planificación, cómo se documentó esa planificación, cómo se documentó que se incluye ese trabajo en la planificación. Recordemos que la planificación debe estar basada en un análisis de lo que la organización necesita, ¿no? Entonces, bueno, y cómo se documentó, existe un plan de trabajo básico, sí, ya, y eso está de acuerdo a la norma tal, ¿no? Existe un programa de trabajo, un memorándum de trabajo de auditoría interna para este trabajo, sí, y cómo se hizo,
Y se siguió, tiene, por ejemplo, si se manejan los checklists de verificación de cumplimiento, a ver, quiero ver el checklist de verificación y si evidencian que los trabajos se han hecho cuando deberían haberse hecho y cómo deberían haberse hecho, ¿no? Se presupuestó tal tiempo, se hizo en ese tiempo, se llevó un control de las horas, del personal que hacía, hay evidencia de la revisión, de la supervisión, ¿no? Todo eso se va documentando y se va revisando para esta muestra de trabajos específicos, ¿no? Además, también se evidencia, por ejemplo, otros aspectos, ¿no? Otros aspectos como, por ejemplo, la revisión de, por ejemplo, aunque esto es parte también de la revisión, pero en fin, la revisión la evaluación del personal. ¿Mm? Se han hecho, se tiene una revisión una evaluación del personal, se tiene un plan de capacitación para el personal, se tiene un plan de carrera para el personal, ¿no? Las revisiones del personal están estructuradas y documentadas en algún documento, ¿no? Vamos, es una revisión que se hace de manera interna, pero si se dan cuenta, uno tiene que abstraerse para poder auditar nuestra área de auditoría interna como un ente del cual somos independientes para mantener esa objetividad. Y también saber que lo que estamos revisando nos sirve a nosotros y debería servirnos a nosotros para saber qué tenemos que mejorar, ¿no? Porque es entrar a revisar cada uno de los puntos de los trabajos de auditoría. Hacemos una muestra de trabajos para ver que se cumplió con todo, ¿no? Pero de los otros aspectos de las otras normas, por ejemplo, de las normas que hablan del personal, y de la gestión del personal, deberíamos ver, tenemos un plan de capacitación, estamos cumpliendo con el plan de capacitación, tenemos una forma adecuada de medir el crecimiento profesional de nuestro staff, ¿no? Tenemos evaluaciones de personal anual, cómo realizamos las evaluaciones del personal al terminar cada trabajo, ¿no? ¿Cómo hacemos esa medición del progreso de nuestro personal, ¿no? Entonces, ese tipo de revisiones también forman parte de este trabajo de auditoría que es la revisión interna periódica, ¿no? Tenemos revisión de papeles, de trabajos específicos, bajo una muestra, revisión de documentos, ¿no? Y mecanismos implementados para cumplir con las otras normas, que pueden ser las normas de atributos, por ejemplo, ¿no? Y también aquí entra otro aspecto, ¿no? Que también vamos a ver en las revisiones externas. Entrevistas a profundidad, que es muy importante. Entrevistas a profundidad tanto de los auditados como de la alta dirección y el directorio, ¿no? Como parte de mi revisión interna periódica de calidad, yo debo evaluar, incluir entrevistas a profundidad, por ejemplo, con miembros del directorio o miembros del comité de auditoría o con el presidente del directorio o del comité de auditoría para preguntarle y obtener feedback respecto del área de auditoría, si está enfocándose en los temas que realmente son medulares para la organización, si considera que los auditores internos están adecuadamente capacitados, si presentan los temas relevantes en la oportunidad adecuada y con el profesionalismo adecuado, ¿no? Al directorio, a qué otros usuarios existen, la gerencia, por ejemplo, el gerente general, a él también se le entrevistará y se le preguntará por estos temas. A los gerentes de línea, que son usuarios de auditoría interna, también preguntarles cómo ven el área de auditoría interna en entrevistas estructuradas para poder obtener feedback respecto del cumplimiento del código de ética y de las normas, ¿no? Por eso tenemos que conocer las normas y qué nos requieren cada una de ellas para poder estructurar estas encuestas, ¿no? Estas entrevistas en profundidad. Y también con personas clave de las áreas auditadas. Muchas veces
Los gerentes de línea podemos verlos como parte de la alta dirección, pero también, dependiendo del tamaño de la organización, como un usuario directo, ¿no? Porque sus áreas o sus líneas o sus divisiones son auditadas, ¿no? Eso ya depende del criterio del auditor y de cómo enfocar las entrevistas para poder obtener el feedback de estas personas. Pero definitivamente esas entrevistas forman parte del trabajo de revisión interna periódica, ¿no? ¿Qué otros aspectos involucran estas revisiones internas periódicas? La revisión de las métricas ya a manera más general. Por ejemplo, las métricas de cumplimiento del plan de auditoría anual, ¿no? Las métricas del cumplimiento de presupuesto, las métricas de cumplimiento con recursos que se requieren, ¿no? Ver si el área de auditoría interna tiene los recursos necesarios o no, ¿no? Ver métricas muy interesantes y que son muy importantes en el área de auditoría interna, son métricas de cumplimiento con expectativas de nuestros usuarios, como el directorio, por ejemplo, ¿no? Cumplimiento con tiempos, ¿no? Cumplimiento con requerimientos que ellos puedan hacernos, ¿no? Esas métricas son importantes. Otro aspecto importante de las revisiones periódicas es que la periodicidad, de acuerdo con las normas, no es a rajatabla cada año, ¿no? Puede haber áreas que por su tamaño, las revisiones periódicas internas las va a realizar a menos que otra normativa lo diga distinto, pero puede ser hechas una vez al año, una vez cada 2 años. Eso queda a criterio del director de auditoría interna, ¿no? Y recordemos que el programa de aseguramiento y mejora de la calidad debe ser discutido con el directorio o con el comité de auditoría, si es que existe, ¿no? Entonces, si a criterio de un director de auditoría interna, las revisiones internas periódicas deberían ser cada 2 años, pues lo discute con el directorio y si el directorio dice, ah, sí, genial, pues perfecto, va, ¿no? Muy bien. Y finalmente, ¿no? En cuanto a ver qué involucra cada uno de estos temas, cada una de estas revisiones, tenemos las revisiones externas de calidad, ¿no? Y las revisiones externas de calidad, las normas de auditoría nos dicen que por lo menos se deben realizar cada 5 años, ¿no? Una vez cada 5 años, cuando menos. Y que deben ser realizadas por personas externas al área de auditoría interna y externas a la gestión del ámbito que el área de auditoría interna en la que el área de auditoría interna se desempeña, ¿no? Como vimos, estas revisiones externas pueden ser hechas por consultores externos, independientes, o por firmas, ¿no? Que son independientes a la entidad y al área de auditoría interna, o por miembros de los equipos de auditoría interna, si estamos hablando de un grupo económico, ¿no? Que están en áreas o ámbitos distintos, que no tienen ningún tipo de problema de independencia, pues pueden hacerlo, ¿no? Yo he participado en trabajos de revisiones externas de la calidad para un banco, ¿no? Cuando formé parte de una firma, de un banco español, ¿no? Y dentro de sus prácticas, bueno, solicitaron la ayuda de esta firma, ¿no? para poder realizar esto, ¿no? Pero, por ejemplo, ellos dentro de sus prácticas tenían revisiones interequipos, ¿no? El equipo de este país iba a este otro país y el de este país a este otro país, ¿no? Entonces, hay formas de poder realizar esto sin necesariamente acudir a una firma, qué sé yo. Muy bien, las revisiones externas se preguntarán estoy seguro que ya no se preguntarán tanto como auditores internos qué nos van a revisar,
porque de alguna forma, al ver lo que involucran las revisiones internas continuas y lo que involucra hacer una revisión interna periódica, ya tengo una idea de que vendría a revisarme un revisor externo. Pues efectivamente va el revisor externo a venir a revisar el cumplimiento que he hecho, si es que estoy cumpliendo con las normas, ¿no? Y si tengo mecanismos implementados en mi día a día para cumplir estas normas. Si tengo métricas implementadas que me permitan dar luces de si estoy cumpliendo o no con las normas, ¿no? Si tengo procedimientos, si tengo un estatuto, si tengo políticas y procedimientos establecidos y que si tengo algún método para verificar que estoy realizando mi trabajo de acuerdo con estas políticas y procedimientos, ¿no? De hecho, la revisión externa se parece bastante a la revisión interna periódica, pero con un alcance y un enfoque un poco distinto, porque son externos, ¿no? Totalmente externos. Pero en las revisiones externas también va a haber un muestreo de trabajos del periodo que estamos revisando, ¿no? También se hace un muestreo de trabajos en el cual se verifica el cumplimiento con las normas, la utilización de herramientas, de sistemas, de checklists, de documentos, ¿no? Si es que se evalúa, si es que se tiene, ¿no? Y si es que se cumple con eso, ¿no? Se evalúa si es que todos estos mecanismos de revisión interna continua devienen en un informe comunicado al directorio, ¿no? Si se ve si es que se tiene incorporado en el programa de auditoría una actividad de revisión interna periódica, ¿no? Que finalmente también tenga un informe, ¿no? Se revisan como parte del cumplimiento de las normas todos los documentos normativos del área de auditoría interna. Se revisa que tenga un estatuto, se revisa que el estatuto, bueno, esté alineado, pues, ¿no? Con las normas de auditoría y con el marco, ¿no? Que haga referencia a los elementos obligatorios, como son las normas, el código de ética, los principios fundamentales, ¿no? Que esté alineado a la definición de auditoría interna, ¿no? Ese estatuto, y si está actualizado, y si es que ese estatuto ha sido presentado, discutido y aprobado por el directorio o comité de auditoría, ¿no? Entonces, se revisa eso, se revisa. Se revisa también si se tiene un manual de políticas y procedimientos donde yo aterrice metodologías y enfoques alineados y que den cumplimiento a las normas de auditoría, ¿no? Y se revisa, al revisar el desempeño, la gestión, se verá si se cumple o no. Al revisar los papeles de trabajo de estos muestras de trabajos realizados, se verá si se ha cumplido o no, si se tiene mecanismos para aterrizar esos procedimientos y verificarlos, ¿no? Muy bien, ¿qué también se revisan? Los planes. Se tienen planes de auditoría anuales, ¿no? Se utilizan programas de trabajo, ¿no? Eso también se revisa. Aquí también ellos realizan, cuando digo ellos pensando como externos, ¿no? Las revisiones externas también hacen entrevistas y encuestas a los directores o al presidente del directorio, al gerente general, a los gerentes de línea y a otras partes que sean usuarios del área de auditoría interna, ¿no? Se hacen entrevistas que es interesante porque si bien en las revisiones internas periódicas también se hacen entrevistas, alguna de la información que pueden obtener los revisores externos podría variar un poco de las revisiones, de lo que se obtiene en las entrevistas realizadas por el auditor interno cuando hace la revisión interna periódica, ¿no? Se obtiene un feedback muy interesante que luego, cuando es comunicado en el informe final, los auditores deben saber, deben tener la suficiente ¿no? inteligencia para tomar las cosas que no sean tan positivas y utilizarlas a su favor, saber cómo darle vuelta a esos aspectos, ¿no?
¿Y quiénes son esos usuarios? Hemos visto el directorio, la gerencia general, las gerencias de línea, ¿no? También hay entrevistas, y esto es un poco distinto a las revisiones internas, entrevistas al personal de auditoría interna. Entonces, los revisores externos van a también realizar entrevistas al director o gerente o jefe de auditoría interna y al personal. Tal vez no a todo el personal si es un área muy grande, pero personal clave o personal que bajo un criterio de muestreo, ¿no? Pueden hacer. Y entonces entrevistarán a este personal para ver su conocimiento de las normas, ¿no? Su conocimiento del proceso en sí, ¿no? De auditoría y de cómo estas personas demuestran el conocimiento, ¿no? No es que les hagan una prueba, sino que a través de una entrevista, ellos, los revisores externos, pueden ir tomando feedback de el estado de conocimiento y de involucramiento del personal de auditoría interna con las normas y el código de ética. ¿Qué otra cosa involucra una revisión externa? La revisión bueno, de todos los planes hemos visto, ¿no? Planes de capacitación, ¿no? Los programas de capacitación, ¿no? Y de crecimiento, y los programas de evaluación, ¿no? Los programas o los sistemas de evaluación del personal, ¿no? Ver si es que existen primero y si es que existen, si es que están alineados con las normas y si se llevan a cabo de manera adecuada, ¿no? Y pues bajo su criterio también podrán dar recomendaciones que pueden ser muy útiles muchas veces a áreas de auditoría interna, porque cuando viene un revisor externo y hace una recomendación, muchas veces podría dar recomendaciones de prácticas líderes que de repente se nos podrían estar escapando y que podríamos implementar, ¿no? En nuestra área de auditoría interna. Adicionalmente, se hace una revisión de la capacidad y suficiencia del personal. Se ve la carga de trabajo, se ve si hay suficiente personal, se ve si el personal tiene las habilidades y capacidades requeridas y necesarias, ¿no? Y se hace una evaluación de también se revisan los files del personal, ¿no? Es decir, la documentación del personal. Se ve si el personal cumple con los requisitos, ¿no? Se ve, por otro lado, si es que existe tal vez un mapa de requisitos para el área de auditoría interna, es decir, si se sabe que se necesitan personal de sistemas, personal con algún tipo de especialización específica, y si es que eso se traduce en el personal que efectivamente se tiene, o si se tiene algún presupuesto de personal que haya sido presentado para aprobación, ¿no? Y también en línea con esto se evalúan las capacitaciones y capacidades del personal actual. Es decir, se revisan los resúmenes o currículums del personal, se ve si tienen certificaciones, ¿no? Se ve si tienen alguna afiliación a organismos, organizaciones profesionales, si son miembros activos de alguna organización, como por ejemplo el Instituto de Auditores Internos, o ISACA para los auditores de sistemas, ¿no? O si es que se tiene algún otro tipo de persona especializada en algo, si es que tiene algún tipo de certificación en eso, ¿no? Todo eso se revisa para poder, en esta revisión externa, para poder tener una visión de si se está cumpliendo o no con las normas y el código de ética. Muy bien, es como podemos ver también es global, ¿no? Atañe a todo los principios y normas del Instituto de Auditores Internos, ¿no? Muy bien, entonces, ahora que sabemos qué cosa involucra cada una de estas tres tipos de revisiones, vamos a ver a continuación para cada una de las normas que debemos cumplir, cómo demostramos conformidad con estas normas, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña pausa una pausa de unos 6 minutos, ¿no? Para que, bueno,
si tienen algo que hacer, lo pueden hacer rápidamente, o si quieren repasar lo que hemos visto hasta ahora y tienen alguna duda, alguna consulta, o quieren que se aclare algo, luego de la pausa me lo pueden preguntar y lo compartimos con todos, ¿no? Entonces, Edu, si Sí, hacemos una doctor, pausa de 5 minutos. entonces entramos en un receso de 5 minutos. A las 7 en punto estamos reiniciando, doctor Francisco. Sí, ya, ¿qué hora es ahorita? Ya, Eh, 5 para las, ya, excelente. Entonces a las 7 estamos arrancando con las preguntas, consultas que tengan y con esta segunda parte de la sesión de hoy día. Muy Perfecto, bien, doctor. Bien, buenísimo. aprovechen este momento para que puedan realizar sus preguntas vía, o también vía chat para que ya el doctor esté preparándose para que responda a su regreso. Tenemos ya la pregunta de José Ariel Sánchez. Su comentario tiene como propósito incrementar el grado de confianza de los posibles usuarios de un informe profesional. Comenta José Ariel. Si tienen preguntas, pueden realizarlo vía chat como también vía micrófono. En la parte izquierda superior hay un icono que indica levantar la mano. Ustedes hacen clic en levantar la mano, me llega una notificación y ustedes pueden hacer su pregunta y repregunta. Recuerden que las sesiones anteriores ya se encuentran en el área de miembros. Ustedes pueden ingresar al área de miembros para ver los videos en diferido, descargar los materiales de cada una de las presentaciones en PDF y los audios en MP3. No solamente de este curso, sino también de todos los cursos que ya hemos realizado en el Club de Auditores. Muchas gracias a cada uno de ustedes, a Ana Alba, a Carlos Ormeño, Diana Gómez, a Francio Orozco, a Freddy Walter, a Gloria Teresa, a Henry Méndez, Irene Mendoza, a todas las personas que están en plataforma. Muy buenas noches. Me encantaría que nos escriban sus preguntas. Hagamos de esta sesión una sesión interactiva. Está el doctor Francisco Rojas en plataforma. Aprovechemos al máximo su presencia. Pueden realizar sus preguntas vía chat, vía micrófono. Nuestra política es de puertas abiertas. Repito una vez más. Nos encantaría también que nos confirmen de qué países se encuentran, desde qué lugar se están conectándose. Y sobre todo también nos estén comentando qué cursos les gustaría que programemos. Este curso se termina ya la próxima semana. El 21 de marzo estamos culminando y en abril estamos iniciando con otro curso. ¿Qué curso nos recomiendan? Esperamos sus comentarios.